Hubo un momento en el que estuve a punto de dejar de viajar, de dejar de estar en ese lugar en el que recién había llegado, en el que tenía algunas expectativas, en el que yo sabía que me iba a ir bien, pero la verdad es que en ese momento no me estaba sintiendo tan bien y se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. ¿De qué lugar les estoy hablando? De cuando llegué con mi tercera visa Working Holiday a Australia. Yo siempre viajo sola y la verdad es que en Australia tenía algunos amigos y algunas personas conocidas que ya habían estado en Australia, que me habían dado ahí un poco de info. Yo también, como siempre, antes de empezar con mis visas, siempre me pongo a leer un montón, me meto en grupos de Facebook, de WhatsApp, me meto en publicaciones, me pongo a seguir un montón de personas que hacen contenido en YouTube, me pongo realmente a prestar atención a las experiencias de cada una de estas personas. Pero la verdad lo que me pasó a mí, chicos, es que fue la primera vez en Australia que yo dije, esto no está funcionando, esto no me va a ir bien. Había como mucho pesimismo por un par de cosas que me estaban pasando a mí personalmente, pero también por el hecho de que yo estaba sola en ese lugar, que Australia fue el lugar en el que creo que cada uno que hace las visas y que cuando empezamos a viajar, creo que Australia es el lugar en el que más lejos vas a llegar, es el destino en el que más alejado del resto vas a estar. Australia es una gran isla en la que si algo no te sale bien, en mi caso yo o me tenía que volver a Argentina o me tenía que volver a Europa, a Macedonia, eventualmente porque estaba mi novia viviendo ahí en ese momento, pero tampoco es que yo, por ejemplo, si me volví a Europa, no es que tenía realmente opciones o cosas para hacer, digamos, alguna opción de trabajo. Sí o sí para mí era volverme a Argentina para poder tramitar alguna otra visa, en el caso de que quisiera hacer alguna otra visa, o, no sé, volver a los barcos a hacer algo, porque realmente en Australia el primer tiempo yo no la estaba pasando bien. Lo que me pasó a mí fue que yo llegué en octubre del 2024 a Australia y yo no llegué con trabajo, porque en Australia es un poco complicado llegar al país con trabajo. A mí siempre me gusta y siempre busco esto de cada país que yo hago con Visa Working Holiday, llegar con trabajo que me dé alojamiento, y se me ha dado muy fácil en el resto de las visas. Incluso ahora que estoy en Francia, yo llegué acá con trabajo que ya me daba casa, me daba alojamiento, que es básicamente en donde estoy viviendo ahora. Pero lo que me pasó en Australia es que, obviamente, esto es muy difícil porque la mayoría de las personas cuando quieren una entrevista o te quieren ver personalmente o te llaman directamente por teléfono, como la mayoría de las entrevistas que yo he tenido, y sí o sí tenés que tener un número de teléfono australiano. Si vos no estás en Australia, es muy difícil que te tomen, no es imposible, hay gente que ha conseguido trabajo fuera de Australia antes de llegar al país con la visa, pero la verdad es que no es como lo más común. A mí lo que me pasó fue que yo llegué, empecé a hacer, ya tenía una semana ahí en un hostel, empecé a hacer un montón de cosas que tenía que hacer de papelería, de documentos, que aproveché para hacerlo esos primeros días. Yo cuando llegué era justo jueves, que era justo una holiday, un feriado. Viernes también era feriado, después empezaba el fin de semana, es como que esos 4 días no pude hacer mucho. El jueves sí hice un poco porque es como que pude hacer algo en el banco y qué sé yo, pero ya a partir del viernes, que en realidad el viernes era la holiday, ya no podía hacer más nada, sábado y domingo nada, entonces es como que recién el lunes me empecé a poner las pilas con el resto de las cosas. Obviamente mi ansiedad estaba por las nubes y yo ya había empezado a buscar alojamiento, a ver en dónde podía estar, a todas las cosas que podía hacer online, el TFN, todas las cosas, papeles que por ahí me faltaban, bueno, terminar de hacer todo eso, no iba a empezar a buscar trabajo, ya tenía algunos currículums hechos, todo. La cuestión es que a mí lo que me pasaba y lo que por ahí me daba un poco de miedo era esto de tardar en encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya había escuchado mucha gente que me decía, y mucha gente que lo sigue repitiendo, que no hay que quedarse en las ciudades grandes. Por ejemplo, yo había llegado a Sydney, que no te tenías que quedar en Sydney porque justamente Sydney es una ciudad muy cara, que los trabajos quizás no te van a compensar los que vos gastes en alojamiento, que las distancias también son largas dependiendo de donde vos vivas, pero si te tenés que mover en colectivo, en tren para ir a trabajar, también tenés que contar con todo ese tiempo, con la plata para eso. Yo siempre me gusta a mí tomar como las experiencias de otras personas, prestar atención, tener en cuenta esas cosas. Es como que a mí me gusta llevar mi propia experiencia. Entonces lo que yo hice fue darme un tiempo de un mes para quedarme en Sydney, para darme el tiempo para buscar trabajo y alojamiento y comenzar a trabajar. Si yo en ese mes no conseguía trabajo, me iba a poner a hacer algún voluntariado, ya tenía pensado ahí hacer algo para tener que evitar el pagar alojamiento y que eso me diera un poco de tiempo para conseguir trabajo y mudarme quizás de Sydney o no sé, o quedarme en Sydney pero ya empezando a trabajar. Lo que a mí me pasaba es que yo había ahorrado, yo venía desde la visa Working Holiday de Noruega, yo había ahorrado bastante bien en Noruega, pero igualmente en Noruega yo no había tenido la posibilidad de trabajar todo el año por una cuestión mía de cómo yo me había organizado. Como yo tenía que entrar sí o sí a Australia antes de que se me venciera el plazo máximo, la fecha máxima de que yo podía entrar a Australia, eso a mí me acortó mi estadía en Noruega. ¿Qué pasó? Yo en Noruega, en vez de trabajar todo el año, trabajé solamente 7 meses. Pude ahorrar bien, pero podría haber ahorrado mucho más. Y la verdad es que yo los ahorros que tenía no me los quería comer en Australia. No quería llegar y empezar
a gastar toda esa plata en alojamiento, en intentar quedarme en un lugar y que no funcionara. Y la verdad es que estaba ahí como un poco perseguida con eso, porque yo tenía un objetivo muy grande que por suerte ya lo pude cumplir después de haber estado en Noruega y con toda la plata que también junté en Australia. Ese objetivo ya lo cumplí, ya lo logré, pero bueno, yo tenía en mente eso, yo quería llegar a esa meta y obviamente quería cuidar la plata y los ahorros que tenía. Contaba con cierta parte para poder mantenerme esos primeros días, por eso me había dado este tiempo de un mes para poder estar en ese lugar y para intentar conseguir trabajo y alojamiento y todo. Por la verdad es que fue un momento como muy duro, un momento de haber tenido como mucho estrés, justamente porque era una mezcla de estrés y frustración. ¿Saben por qué? Porque mi inglés, después de haber estado trabajando mucho tiempo en cruceros, después de haber estado trabajando y siguiendo viajando y trabajando con estas Visa Working Holiday, mi inglés realmente es muy bueno. Mi inglés, yo tengo un nivel de inglés fluido. Para Australia ya sabemos que tenemos que hacer un examen de inglés. Yo había rendido el IELTS, para el cual me había preparado solamente en un mes. En un mes, que no es nada, chicos, especialmente cuando vos no sabes, nunca te has preparado para un examen internacional. Yo era la primera vez que hacía un examen internacional, y si bien yo hablo bien inglés y tengo un inglés fluido y todo lo que vos quieras, tenés que realmente estudiar mucho para ese examen. Y yo no me quería sacar la nota más baja, porque vos con un 4 ya podés presentarte para hacer la visa de Working Holiday de Australia. Pero la verdad es que yo no me quería sacar un 4, yo quería demostrar y ver a qué tanto podía llegar. Me terminé sacando una nota de un 7 que para ser la primera vez que hacía un examen internacional, la verdad es que yo considero que me fue bien y también por el hecho de que siempre se recomienda mínimo que te prepares 3 meses y yo me preparé en un mes. Un mes obviamente que me preparé porque estaba de vacaciones, no estaba trabajando, no tenía ninguna otra responsabilidad ni ninguna otra cosa a la cual prestar atención ni a la cual dedicarle tiempo. Y la verdad por eso fue que me pude dedicar a, no sé, a estar 8 horas al día estudiando y por eso lo saqué en un mes. Pero la verdad es que se me juntaba este estrés con la frustración porque yo decía, tengo muy buen nivel de inglés. En Australia es el lugar en donde el inglés es el idioma oficial, entonces no solamente puedo aplicar a hotelería, que es a lo que yo siempre venía trabajando, sino también aplicar un montón de otros trabajos que quizás en otros países yo no podría hacerlo porque o no hablo alemán o no hablo noruego o no hablo francés, lo que sea. La cuestión es que me sentía muy frustrada porque yo me había hecho un montón de currículums. Para cada posición un currículum distinto. O sea, realmente, chicos, en Australia fue el país en el que más currículums hice. Me volví experta haciendo tantos currículums. Un montón de cartas de presentación. Al día estar más de 5 horas, y no les miento, chequeando siempre. Yo siempre usaba Seek, que es una de las mejores aplicaciones para mí para buscar trabajo. Chequear cada oferta de trabajo, leer, ver en qué me ofrecía toda la cuestión. Hacer las licencias también, porque para algunos trabajos en Australia necesitas tener algunas licencias. Por ejemplo, si tenés que vender alcohol, si o sí tenés que tener el RCA. Para trabajar en cocina, el food handler. Para trabajar, no sé, en una warehouse, tenés que sí o sí tener la white card o la licencia para forklift, para manejar la mulita. Yo me había hecho estas 4 licencias y yo decía, no puede ser que con el nivel de inglés que tengo, que con los buenos currículums que estoy haciendo, con todas las aplicaciones que estoy mandando, porque por día yo aplicaba un montón de trabajos, chicos, que con las licencias listas que ya tengo, que no me salga ningún trabajo. La cuestión es que al final, y yo tenía en mente quedarme en Sydney y trabajar en una warehouse. No sé por qué yo quería trabajar en una warehouse, pero realmente se me había puesto en la cabeza que quería hacer algo distinto a hotelería y me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Aprender el oficio de la warehouse. Yo había hecho actividades similares en el barco que se relacionaban y que después eran bastante similares con algunas de las cosas que yo terminé haciendo en la warehouse, pero la verdad es que tardé 3 semanas en conseguir este trabajo. Al final consigo el trabajo a las 3 semanas de haber llegado a Australia para empezar en noviembre. Es decir, yo llegué el 3 de octubre y el 1 de noviembre empecé a trabajar. La cuestión es que obviamente en ese mes yo ya me había mudado, ya había pagado también la semana de hostel que había tenido, había pagado las licencias, había hecho como varias cosas. Entonces ya había usado parte de mi plata. Y obviamente cuando encontré el trabajo de la warehouse era un trabajo casual, que en un principio era solamente por, no me acuerdo si 4 o 5 semanas. Después cortaba por el tema de las fiestas y porque la warehouse cerraba justo porque eran vacaciones. Y después la manager había pedido que por favor a mí me extendieran 2 semanas más. Porque después de las vacaciones tenían un montón de pedidos, entonces necesitaban como una ayuda extra. Pero más de esas 2 semanas más no me podían seguir extendiendo. Entonces, cuando finalmente termino consiguiendo el trabajo de la warehouse, yo me terminé sintiendo súper bien porque decía, genial,
busqué tanto y apliqué tanto para tener esta posibilidad, para aprender algo nuevo, algo distinto, que no sea hotelería. Y al final el trabajo en la warehouse fue increíble. La manager me enseñó un montón de cosas, los empleados que trabajan ahí también me enseñaron mucho. Pude usar la forklift, la verdad es que aprendí un montón. Si bien estuve solamente algunas semanas, pero aprendí mucho. Obviamente antes de que empezaran las fiestas, porque yo sabía que venían las fiestas, 2 semanas de vacaciones que la warehouse cerraba, y después desde ahí otras 2 semanas más en las que yo tenía trabajo asegurado, 2 semanas más, y después ya no tenía más nada. O sea, yo para finales de enero ya no tenía más trabajo, mitad de enero. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que la warehouse cerrara y que estuviera en la fiesta y todo esto, yo me empecé a sentir otra vez con esta presión, con este estrés de decir, estoy ahorrando todo lo que más puedo acá en la warehouse porque me pagaban bastante bien, pero la verdad es que a la vez tengo que empezar a buscar otro trabajo. Entonces fue de nuevo, o sea, en un corto periodo de tiempo yo había llegado, me había sentido frustrada, estresada, había logrado conseguir trabajo, había empezado al mes de haber llegado a Australia, había trabajado unas semanas, pero después de nuevo me volvió esta sensación de esta frustración y este estrés, ¿no? De nuevo. Entonces, como yo ya para ese momento ya había decidido dejar Sydney y quería trabajar en un lugar que realmente me diera una posibilidad de un contrato que fuera un contrato de 6 meses o más, para yo poder ya terminar mi visa y no tener que estar pensando y buscando y haciendo, no sé, aplicando otros trabajos. Y me gustaba la idea de hacer algún trabajo remoto. ¿Por qué? Porque un trabajo remoto, yo ya había averiguado que existían muchos tipos de trabajo remoto que sí o sí te daban alojamiento. Algunos de estos trabajos remotos son los trabajos en las minas, que yo apliqué a muchas de las minas, pero la verdad es que en otro video les voy a hablar acerca de eso, no lo logré, pero también porque siento que está también todo tan centralizado para Australia, para solamente las minas, que te estás perdiendo un montón de otras oportunidades. Y yo terminé consiguiendo después finalmente el trabajo en el desierto, el trabajo en el que me permitió entrar primero como all-rounder, es decir, yo estaba en todas las áreas, pero después directamente me ascendieron a la cocina y eso eventualmente me permitió hoy estar acá en Francia trabajando en cocina. La verdad es que todo está conectado, pero en ese momento, cuando vos tenés la presión por ahí de, che, tengo plata pero no me la quiero gastar a toda porque tengo un objetivo que cumplir, a la vez la frustración de decir, estoy aplicando un montón, lo estoy haciendo de manera súper profesional porque realmente yo le dediqué mucho tiempo a hacer un montón de currículums, aplicar no solamente a hotelería, después empecé a aplicar un montón de otros rubros, a salir con currículum en mano, porque en Australia también se usa esto de ir y entregar currículum en mano, algo que yo no hacía desde hace un montón de años, aplicar mucho también por estas páginas, mandar directamente también currículums a hoteles, o sea, yo invertía mucho tiempo y en ese tiempo que también estaba trabajando yo también priorizaba mucho el dormir y también tenía 2 horas de viaje para ir al trabajo, para volver al trabajo, entonces no me quedaba mucho tiempo porque, como les digo, priorizaba también el dormir, pero la verdad es que el tiempo que me quedaba era para seguir aplicando y la verdad es que Australia fue un lugar que me ayudó como a entender que realmente tenés que darle tiempo a las cosas, que vas a tener momentos en los que, por más que vos cuentes con todo, por ejemplo, a mí me frustraba mucho esto de, tengo muy buen nivel de inglés y no me llaman de ningún lado. O sea, tengo mucha experiencia en un montón de áreas y estoy aplicando a todos estos rubros con ya experiencia previa y no me están llamando de ningún lado. Y yo veía que todos los días había un montón de ofertas de trabajo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que con todo lo que yo tengo, que con todo lo que yo traigo, que con el nivel de inglés que yo tengo, no encontrar un trabajo rápido? O sea, que a mí me saque este estrés, que a mí me saque esta presión de decir, no quiero ahora todo lo que pude ahorrar en la warehouse, tener que volver a gastármelo porque no sé si me puedo seguir quedando acá en Sydney o si voy a poder seguir viajando y conseguir otro trabajo en, no sé, en alguna otra área de Australia. Y finalmente, chicos, conseguí después de mucho tiempo, pero la verdad es que el momento de más estrés fue entre esas semanas en el que yo terminé el trabajo en la warehouse a mitad de enero y que todavía no había conseguido trabajo. Yo venía aplicando desde mitad de diciembre para otro trabajo porque yo ya sabía cuándo este contrato en la warehouse se me terminaba, entonces yo ya sabía a partir de cuándo tenía disponibilidad para viajar porque ya no me quería quedar más en Sydney. Y bueno, la verdad es que terminé consiguiendo, obviamente, después de mucho tiempo y después de muchas entrevistas también, logré dar con una reclutadora que me consiguió el trabajo para trabajar en el desierto, reclutadora con la cual yo tuve otras entrevistas para otros lugares también en trabajo remoto, para muy buenas posiciones que me pagaban también muy bien, pero que en definitiva el empleador no quería seguir con mi postulación, elegían a otras personas.
Esta reclutadora yo siempre la recomiendo porque tuve muy buena experiencia y porque es una reclutadora que no te cobra, o sea, yo no pagué absolutamente nada por aplicar a este lugar y por conseguir el trabajo. Ellos solamente funcionan como intermediarios entre los empleadores que contratan su servicio y nada más. Pero la verdad es que Australia fue como esta visa en la que tuve mucho estrés, realmente. O sea, tanto estrés que en un momento dije, no puede ser, o sea, llegué hasta acá, hasta Australia. Invertí todo lo que invertí porque realmente el pasaje era bastante caro y si me tenía que volver también era otro pasaje, como ahí volverte a mitad de tu visa, menos de la mitad de tu visa, era como gastarte todo lo que habías hecho en otro pasaje y como que no te reditó en nada haber llegado a Australia. Y yo quería vivir realmente la experiencia de Australia. Y la verdad es que fueron momentos en donde también hablaba muchísimo con mi novia. En un momento yo dije, esto me está empezando a afectar en una cuestión personal, porque yo llegó un momento en que no hablaba casi con mis amigas. Yo no tenía vida social en Sydney. Yo no hacía ninguna otra cosa en Sydney, no hacía nada más que trabajar y aplicar a trabajos y nada más. Tenía ahí una cuestión, no la estaba pasando muy bien en el lugar en donde estaba viviendo, pero eso lo voy a contar en otro video. O sea, se me juntaban con un montón de cosas. Yo digo, esto me está empezando a afectar a mí en una cuestión de estrés porque me estoy sintiendo rara, me estoy sintiendo mal y el estrés me va a terminar, no sé, ocasionando algo feo en mi salud que no lo quiero. Por ahí una mala comunicación, una falta de comunicación también con mi novia. Entonces era como que no quería yo que estas cosas que se suponía que Australia iba a ser un buen lugar, iba a ser una buena visa, una buena experiencia, no quería yo que me afectara en estas cosas. Incluso había pensado, dije, bueno, ya está, si no consigo trabajo, yo no me quiero arriesgar a seguir estando acá en un lugar en donde no estoy conociendo a nadie, no estoy teniendo vida social, no tengo amigos, no tengo contactos. Me vuelvo a Argentina y vuelvo a los barcos. Me vuelvo a Europa, estoy unos meses en Macedonia con mi novia, lo que me permite estar como turista. Me vuelvo a Argentina después y me voy a los barcos de nuevo. Pero eran como cosas así que yo realmente no las quería hacer en ese momento. Yo quería realmente quedarme en Australia. Y bueno, después finalmente terminé consiguiendo el trabajo en el desierto, un trabajo en el que al final terminé mi visa porque era en principio por 6 meses, pero me terminaron extendiendo y terminé estando casi 7 meses. Un trabajo en el que, como ya dije, tuve la posibilidad de ahorrar un montón porque me pagaban muy bien. Trabajé casi todas las holidays, trabajaba siempre sábado y domingo. La verdad es que hacía horas extras a veces. Me terminaron ascendiendo a kitchen hand, entonces también cambió mi contrato y me terminaban pagando más la hora. La verdad es que Australia al principio yo había ido con pocas expectativas y me estaba yendo mal y la estaba pasando mal y terminó siendo una de las visas, una de las mejores visas. Yo en el desierto empecé a socializar un montón porque venía de Noruega que no había socializado también por cuestiones personales y al final en Australia se terminó dando como una vuelta a Australia que fue increíble y que yo dije, qué bueno que no me fui, qué bueno que no tomé esta decisión apresurada de irme, de dejarlo todo. Obviamente no la pasé muy bien en un momento por todo este estrés que les estoy contando, pero finalmente lo logré. Conseguí un trabajo que estuvo genial, me hice un montón de amigos, gente con la que algunos todavía me sigo hablando, muchos de ellos siguen estando en Australia, otros volvieron a sus países, siguen haciendo otras cosas, pero la verdad es que la pasé muy bien, pero bueno, no me había pasado esto en otros trabajos, en otros viajes, básicamente esto de sentirme así como rara, de decir, che, me voy a volver porque esto no está funcionando, fue una de las visas en las que pasé estrés, básicamente se me juntaron como un montón de cosas en un corto periodo de tiempo, pero bueno, estas cosas pasan. Lo bueno, lo que a mí me salvó fue seguir intentando prepararme más de lo que ya me había preparado, tener más comunicación, intentar hablar más, no sé, con familia, amigas, con mi novia, no dejar que eso me afectara en las cuestiones personales, no dejar que eso me afectara en cómo yo me alimento, en cómo yo descanso, en el resto de las cosas que hacía, que no hacía mucho en Sydney, pero a veces me iba, no sé, siempre tenía los fines de semana libres y me iba al puerto, me iba al centro, me iba a disfrutar. En un momento me encontré con un amigo justo que él estaba trabajando en un barco y paraba ahí en Sydney, entonces nos pudimos ver. Así que la verdad es que en definitiva aprendí un montón. Logré trabajar en una warehouse, que era lo que quería. Hice las licencias que me enseñaron un montón. Yo no manejo y ahora tengo una licencia para manejar una forklift, manejo forklift. Terminé trabajando en el desierto con una experiencia increíble. No fui por lo que van todos, que es el trabajo en las minas, que me hubiera encantado obviamente tener esa experiencia, pero al final no se dio. Pero se dio el trabajo en el desierto que fue increíble, que fue estar viviendo realmente en el centro de Australia. Hay un monumento ahí en la Roadhouse porque es realmente el centro del centro, o sea, es el centro de Australia. Hice amigos, me ascendieron.
ese ascenso me permitió hoy estar aplicando y poder trabajar en la cocina en Francia y logré ahorrar un montón de plata y logré también ese objetivo que yo tenía al volver a Argentina con toda la plata que había ahorrado en Noruega y en Australia. Así que básicamente, en definitiva, salió todo bien. En definitiva, yo no abandoné todo esto que quería y que tenía que hacer, pero también es como que, bueno, pasó esto de que no lo había pasado tan bien, pero esto a veces en los viajes pasa, esto a veces en los viajes te vas a sentir así, por la razón que sea. A mí me pasó por esto, básicamente más que nada por un tema de ahorro, trabajos, proyectos, pero puede pasar que en algún momento te sientas así, que digas, che, no quiero más esto, me quiero volver. Yo creo que siempre lo que uno tiene que hacer es escucharse a sí mismo, darse un tiempo, no tomar ninguna decisión apresurada. Si yo hubiera tomado la decisión apresurada de volverme a Argentina, me hubiera perdido de todo lo que viví en el desierto y de toda la plata que puedo ahorrar y todo lo que aprendí también en el desierto y todo lo que conocí también. Así que nada, les contaba más o menos esto que me había pasado, porque a veces te pasan este tipo de cosas que también está bueno visibilizarlas, ¿no? Porque en el mientras tanto, cuando vas viajando y más que nada cuando vas viajando solo, te pueden pasar estas cosas y está bueno por ahí hablarlas. No sos la única persona a la que le va a pasar, pero siempre trata de darte tiempo, trata de pensar las cosas en frío. A mí me ayudan mucho las listas. Yo hago muchas listas de las cosas que yo quiero, las cosas que están pasando, las cosas que necesitaría. Entonces también me ayudó mucho a como aclarar mi mente, a ordenar mi mente y a ordenar lo que yo realmente quería hacer y cómo quería continuar con esta visa en Australia, que al final terminó siendo una de las mejores y la verdad es que la pasé muy bien. Y después de Australia tuve la posibilidad de ir a Asia por primera vez en mi vida porque una amiga que conocí ahí en Australia me invitó al casamiento de su amiga que se casaba en Sri Lanka. Así que terminé, no sé, conociendo un país que no tenía planeado conocer porque yo no tenía planeado ir a Asia. Y la verdad es que pasaron un montón de cosas buenas porque yo decidí quedarme y decidí apostar a eso. Obviamente teniendo en cuenta todo lo que me venía pasando, si las cosas obviamente no se daban, yo me hubiera ido de Australia, pero la verdad es que lo logré porque me di mi tiempo, porque pensé en frío, porque no tomé ninguna decisión apresurada y porque realmente empecé a buscar otras cosas, ¿no? A expandir la búsqueda también. Ejemplo, no se queden, por ejemplo, con esto solamente del trabajo Australia, igual trabajo en minas. No, hay un montón de otras cosas que vos podés hacer. Obviamente, si quieren aplicar las minas, está genial, es una experiencia increíble y ganás muy bien, obvio, pero hay un montón de otras cosas. O sea, lo que me refiero es, si eso no se da particularmente, amplía tu búsqueda, porque Australia realmente es una de las mejores visas en las que vos podés solamente con el inglés, con un buen nivel de inglés, acceder a un montón de cosas y realmente tener un montón de experiencias y de aventuras y de cosas que quizás en otros países no podrías tener. Así que nada, espero que esto les haya servido, un poco de ahí una experiencia que tuve. Y nada, espero que este video les haya servido, les haya gustado. Acuérdense de seguirme acá y en el resto de mis redes. Y nada, nos vemos en otro video de estas visas Working Holiday. Chau.